Bien, estimados amigos, hoy día estamos, vamos a ver, a 11. Vamos a ver si podemos arreglar un poco el cordón. No sé si se estará grabando. Espero que sí. En este momento me encuentro a un tercio de camino de lo que nosotros llamamos el Cerro La Virgen. No sé si la condición está mala, pero ha sido bastante trabajoso. Afortunadamente el tiempo ha sido bastante agradable y está nublado, así que la calor no es tanta. Pero sí, subir este cerro es bastante trabajoso porque por lo menos son más de 45 grados de inclinación. Y como ustedes verán, el camino es bastante delgado. Muchos se ha tenido el miedo por años por los tipos de aluviones, y es debido a que todo este tipo de cerros que se ve hacia el lado de allá, hacia el fondo, lo que nosotros llamamos la cordillera de la costa, que incluso uno piensa de que el cerro más alto es lo que más alto hay, pero si uno sube al cerro más alto, siguen habiendo cerros más allá. Y eso se lo voy a mostrar un rato más. Como les decía, el miedo más grande que se ha tenido, sobre todo en este tipo de pueblos, son los aluviones. ¿Por qué razón? Porque los cerros estos están formados de solamente tierra y piedra y arena, se podría decir. Entonces, como es el clima muy cálido, nunca llueve, esto está tan seco que la menor llovizna que suceda y que humedezca este tipo de tierra seca hace de que sea desprendible, o sea, de que todo esto chorree hacia abajo. Afortunadamente no ha sucedido esto, porque son escasas las lluvias que suceden por estos lados, pero en caso de que llegara a haber una lluvia torrencial, ya debido a que los climas están cambiando mucho, como sucedió en unas ciudades 2 horas más allá que se llama Antofagasta, que sucedió lo mismo, o sea, toda la humedad, la lluvia que iba cayendo se iba almacenando en los cerros hasta que llega un momento que todo esto se desprende, porque está tan húmedo que ya no hay nada que lo aferre al cerro, y todo esto se desprende acarreando piedra, casa, gente, de todo. Ahora, ¿cuál es la teoría que hay de cómo se formó esto? Cuando se habla de los movimientos de los continentes, que cada vez que se va moviendo, precisamente el continente americano es el que se está alejando más del continente africano, y al mismo tiempo la masa de tierra que viene a través del Océano Pacífico, esta masa de tierra va por debajo. ¿Qué sucede? Que las montañas estas se formaron de la siguiente manera: como el continente de tierra que va bajo el mar, que viene del Océano Pacífico, se metió debajo de este continente americano. Entonces, ¿qué pasó? Que a medida que iba metiéndose debajo, fue levantando el otra tierra. Entonces todos estos cerros fueron una capa que estuvo bajo mar. No es de que el agua hubiera cubierto todo esto, sino que todo esto estaba bajo tierra. Si uno mira en los cerros, siempre nota una inclinación así en diagonal, cosa de que se nota de que algo se metió por debajo y levantó toda esta capa. Y eso es lo que formó la famosa cordillera de la costa. Voy a ver si encuentro, si hay algún vestigio de que pueda indicar de que sí, esto estuvo bajo el mar. Vamos a seguir caminando hacia arriba y bueno, seguirle contando un poquito de lo que es mi pueblo. Ustedes solamente van a ver una parte de la entrada norte de Tocopilla, y voy a ver si puedo filmar desde arriba para ir mostrándole toda la parte y contándole un poquito de todo esto. Nos vemos arriba, si es que llego.
Lo que yo me acuerdo de mi infancia, subían con sus tarros con velas y se veía, podían ver los senderos iluminados, toda la huella de peregrinación. Y bueno, a saludar a la Virgen y pedir por una buena salud, ¿no? O quizás algo más. Y en la cual se hacían las famosas promesas de poder cumplir algo. Y se ven en diferentes placas los agradecimientos de ciertas familias por un deseo cumplido. Aún queda la mitad de camino para llegar a la cima mayor. Y de acá voy a tratar de filmar un poquito lo que es la parte norte y centro de mi pueblo. Esa es la entrada norte de Tocopilla, que es las poblaciones que últimamente se pueden ver que han sido construidas. Siempre se mantiene la construcción plana, son pocos los edificios de altura que se ven por este tipo de población. Lo que se puede ver ahí al fondo son los cementerios del pueblo. Ya bastante grandes porque se ha tenido que incluso que agrandar un poco e incluso poder sepultar a la gente en nichos, porque ya el terreno se está acabando. De ahí lo que se ven nuevas construcciones de nichos para poder sepultar a la gente. Lo que se ve allá al fondo, lo que llamamos nosotros lo que eran las pesqueras, se ha seguido construyendo para ese lado. Incluso se está construyendo una cárcel en las afueras del pueblo. Incluso por el sector norte se construyó una nueva carretera debido al accidente que hubo, para que los camiones en caso de emergencia puedan tomar esa carretera de emergencia y no pasar por el medio del pueblo, que causó grandes estragos. Lo que se ve ahí es lo que era antiguamente el Hospital Marcos Macuada. Lamentablemente hoy en día solo es asistencia médica, se podría decir. Ya todo lo que se refiere a cirugía se tienen que llevar los pacientes a Antofagasta para poder hacerlo. Después tenemos el colectivo, donde un día fueron los comienzos, donde mi mamá vivía, quizás muchos amigos también. Y al lado colectivo, aquel liceo donde pasamos nuestro estudio de enseñanza media, que hoy creo que le cambiaron el nombre. Después tenemos el estadio municipal, donde también grandes recuerdos quedan sobre los campeonatos americanos de béisbol, los partidos de fútbol, incluso a nivel atlético, donde muchas veces se participó en los campeonatos regionales. Y lo que era el cementerio viejo, que se hizo el gran diamante de béisbol, pero lamentablemente no sirvió de nada porque el béisbol hoy en día ya está casi muerto, no se ve ninguna actividad en absoluto. Y en la parte de abajo lo que era la playa Panteón, que después la bautizaron como la playa del Salitre.
y quisieron construir una especie de molo que en un tiempo se decía que iba a ser como una L, pero lo que menos parece es L, para poder hacer un balneario más seguro. Pero no es mucho lo que eso ha aportado a la seguridad de la playa. Después tenemos la escuela donde nosotros, bueno, la plaza que está frente de la escuela 1 y la escuela donde nosotros, por lo menos yo, pasé mi enseñanza básica. Un poco cambiada, y después al lado se encuentra la escuela número 2, que también le han cambiado el nombre. Y como ven, todo sigue plano, con las mismas poblaciones, y vamos a tratar de ubicar lo más lejos posible a lo que se ve a fondo. Lo que llamábamos nosotros el famoso molo de atraque, que se construyó hace muchos años atrás. Vamos a esperar un ratito. Hace muchos atrás se quiso hacer un molo de atraque, del tiempo cuando nosotros aún estábamos pequeños, pero quedó en nada. Eso es todo lo que hoy queda de ese molo, que lo planificaron más que nada para tomarlo como especie de almacenamiento de material. Después se verán los muelles, que son pocos los que quedan. Y el terminal pesquero, que fue construido hace poco tiempo. El muelle central. Y se ve el brazo mecánico que todavía sigue en funcionamiento. Se ve bastante movimiento en el puerto desde que Codelco construyó el espigón de atraque para poder cargar diferentes tipos de materiales. Pero el brazo mecánico aún funciona con sus hilos respectivamente, que es casi lo último que queda del recuerdo del tiempo del salitre. Y lo que se ve al fondo es la gran planta termoeléctrica, que incluso va a ser aún más agrandada para poder aprovechar una mezcla de materiales para producir electricidad. Bien, quizás se preguntará qué estoy haciendo acá. Quiero demostrarles que en la gran mayoría de estos cerros
se encuentran este tipo de cuevas hechas por pirquineros, que eran hombres humildes que trataban de buscar el mineral en estos cerros. Piedras quizás como esta, que quizás indicaban de que había alguna veta, ¿no?, de cobre o de diferentes otros minerales que ellos podían después vender. Y si no me equivoco, fueron ellos los primeros los que empezaron a hacer todos estos caminos, estos surcos, para poder ir veteando, ir viendo en qué parte del cerro podía encontrarse algún mineral que les podía servir a ellos. Y era una labor bastante trabajosa porque muchas veces todo eso tenían que cargarlo al hombro. Sacos que eran guardados, muchas veces corrían también el peligro de, a pesar de que guardaban el mineral en sacos, nos faltaban los aprovechadores, ladrones que se iban a los cerros y quitaban todo ese mineral que quizás para ese pirquinero había tomado meses en poder juntarlo. Y el pirquinero es uno de los personajes quizás al mismo lado del pescador más populares de la zona norte. Y muchas veces se van a encontrar de este tipo de cavernas buscando el mineral que por lo menos le podía dar algún sustento. Estamos a pocos metros ya de la cima y vamos a ver qué se ve desde allá. Subir hasta acá arriba. Yo lo hice de manera personal muchas veces cuando estaba joven y cuando estaba muchacho, debido a que fui una persona bastante solitaria, pero una de las entretenciones y una de las que más echo de menos por estos lados, por mi tierra, era esto: subir a los cerros, contemplar mi pueblo de norte a sur y recorrer todo este tipo de montañas, que era una de las grandes entretenciones y aventuras que muchas veces, a veces la compartí con compañeros de curso, con amigos, y también muchas veces solamente las viví solo. Voy a tratar de mostrarles lo que se ve hacia atrás para que se den cuenta que esta no es la parte mayor, de la cual muchos creen que es. Porque como ustedes ven, la cordillera se forma hacia allá, de la costa, pero si yo me pongo a mirar hacia atrás, pueden ustedes ver de que aún sigue la cadena montañosa aún más arriba. Hoy ha sido un día bastante raro debido a que no he acostumbrado a estar tan nublado. Uno tenía por tradición, cuando empezaba a nublarse, de mirar aquel cerro, al que nosotros denominábamos Don Pancho, en la cual cuando las nubes ya empezaban a bajar demasiado y empezaban a cubrirlo, significaba de que por lo menos iba a haber una llovizna, cosa que causaba grandes estragos porque no todas las casas estaban dimensionadas para soportar una llovizna o una lluvia, que muchas cosas a nosotros nos pareció un poco raro cuando llegábamos
cuando llegábamos nosotros a Suecia, ¿no? Y allá con sea tormenta de nieve, sea tormenta de lo que sea, siempre se tenía que ir a clases. Sin embargo, acá una pequeña llovizna hacía de que se suspendían las clases porque se llovía todo para adentro. Supongo que seguirá siendo la misma cosa hoy en día. Los recuerdos son bastante hermosos de mi pueblo. He encontrado cualquier cantidad de cambios, pero lamentablemente la pobreza continúa. Se habla muchas veces de progreso, ¿no? Pero el progreso no se ve en general. El progreso se ve quizá de que haya más comercio, que haya... Pero uno nota que entre un edificio nuevo, al lado puede haber un edificio que poco y nada, que se está polillando, y se ve la pobreza entre medio. Entonces eso no es un progreso que haya beneficiado a todos. Fuentes de trabajo no hay hoy en día. La mayoría de la gente se dice de que hay más mujeres que hombres hoy en día, y que porque todos los hombres por general van a buscar trabajo, ya sea a Iquique, Antofagasta o a Calama, a los minerales. El fuerte del trabajo está en la minería, pero es bastante la fuente de trabajo que hay, dicen. Pero en Tocopilla lamentablemente todo esto está decayendo. Tuve la oportunidad de visitar el famoso túnel, pero lamentablemente, bueno, con los conocimientos a veces que uno tiene de un europeo de la parte de construcción, se ve de que fue una construcción demasiado quizás barata, que utilizaron el mínimo de espacio, siendo de que sabiendo que este tipo de cerro está hecho de piedra y de tierra y de barro, lo que significa de que los derrumbes son bastante a menudos. Hace poco había llovido un poco y ocasionó una especie de pequeño aluvión chiquitito que cubrió gran parte de Paso Malo, que se formó una capa más o menos de medio metro de tierra y piedra que inmediatamente se endureció y no se le ocurrió ensanchar el camino. Así que ni el destino quiera llegue una lluvia por estos lados, va a cubrir bastante el camino y va a destrozar muchas cosas por estos lados. Ojalá no suceda así. Bueno, eso ha sido por lo menos esta parte de lo que yo he querido mostrar. De lo que ha sido por lo menos esta pequeña experiencia de recorrer algo que recorrí muchas veces desde niño. Bien, se preguntarán quizás dónde me encuentro. Lo que hice fue lo siguiente: desde el cerro mayor que se ve desde la costa, me vine por otro camino, un camino que da hacia la huella Tres Puntas que nosotros llamamos, y de la huella Tres Puntas se intenta un camino hacia el interior, no sé hacia hasta dónde conduce. Pero ¿cuál fue la razón que vine por estos lados? Es que este era un recorrido que nosotros siempre hacíamos cuando estábamos niños. Nos internábamos en este camino, incluso llegábamos hasta allá abajo, no sé si alcanza a ver, una especie de repetidora de la antena que había acá en Tocopilla. Y resulta de que nos internábamos justamente por este sendero hasta arriba. Y un día, curiosamente, jugando a los arqueólogos, tratábamos de buscar piedras bonitas, cuando en eso descubrimos uno de los vestigios, de lo cual muestra de por qué se dice que todo esto estuvo bajo mar. No es que el mar estuviera encima de esto, sino que esto estaba todo bajo mar, y como le expliqué anteriormente, cuando se empezaron a mover las masas terrestres y una pasó por debajo de Sudamérica, en la costa del Pacífico, entonces fue levantando y formó todo este tipo de montañas.
Ahora, ¿cuáles son los vestigios que muestran esto? Justamente en este tipo de... Acá estoy más o menos a 1 kilómetro al interior, desde los cerros, y encontramos en pequeñas cuevas, cavernas, que cuando uno empezaba a excavar, incluso hoy en día se encuentran más a flor de la... Uno encuentra mucho sedimento, ¿no? Mucho barro, pero entre los barros, incluso acá logro encontrar una. Vamos a ver si lo logramos sacar. Se encuentra esto, que si ustedes lo pueden observar después de más cerca, son caracoles de mar. Estos caracoles que uno acostumbraba a ver en las piedras, incluso hoy en día se encuentran en las costas, que uno empezaba a tratar de moverlos al sol para que saliera a mirar. Se encuentran cualquier cantidad. Ustedes ven que sin mayor esfuerzo he encontrado de diferentes tamaños, algunos ya, y están tan delgaditos que se deshacen en las manos. Pero esto quería mostrarle yo como prueba de lo que le he estado hablando durante esta travesía a través de los cerros de nuestro pueblo. Y siempre coleccionábamos estas conchitas para después mostrárselas a algún profesor o a nuestros seres queridos o a nuestros padres. Y eso nos incitaba más a tratar de buscar más cosas, pero bueno, nunca encontramos más cosas, sino que fueron estos los vestigios que quedan. En otro tipo de terreno se encontraban más fósiles, pero habían otros tipos de material, de metales, de minerales que hacían posible eso. En esta parte era difícil encontrarlo, pero lo único, como les digo, que se encontraba es este tipo de cosas. Que bueno, como niño y hoy en día recordando esos pasajes, me trae muchos recuerdos de nuestras excursiones hacia los cerros. Bien, yo creo que ya es hora de iniciar mi regreso. Voy a empezar a grabar desde otro lado, otro día, para que pueda filmar el lado sur del pueblo de Tocopilla. Para mí ha sido hermoso poder estar y recorrer caminos y senderos que quizás muchos están cambiados, pero no dejan de dejar sus recuerdos, y a uno le llegan los recuerdos de la mente de cuando uno era niño. Bueno, llegó la hora de partir y a encontrarnos con algún otro recuerdo en algún otro lado.